En este momento, mientras me escuchas, tu casa podría estar trabajando para ti de una manera que jamás imaginaste. No hablo de suerte ni de coincidencias. Hablo de un código espiritual ancestral que los sabios del Talmud conocían perfectamente y que hoy la mayoría ignora por completo. Existe una verdad incómoda que debo revelarte. Miles de personas están vendiendo la fuente misma de su prosperidad futura porque nadie les enseñó a reconocer las señales sagradas de abundancia que ya tienen frente a sus ojos. Si te quedas hasta el final de este mensaje, te mostraré exactamente cuáles son las 9 señales que indican que tu casa no es solo un lugar donde vives, sino un canal activo de Shefa, de flujo divino de riqueza que se multiplica año tras año. Pero si te vas antes de tiempo, seguirás tomando decisiones financieras desde la ignorancia. Y créeme, eso tiene un costo económico, real, brutal y doloroso. Shalom, soy el rabino Saúl. Durante décadas he estudiado la sabiduría financiera contenida en la Torá, el Talmud y las enseñanzas de los grandes sabios de Israel, y he acompañado a cientos de personas que estaban al borde del colapso económico. He visto cómo hombres y mujeres, con deudas enormes, salarios miserables y negocios quebrados, lograron transformar completamente su realidad financiera cuando comprendieron los principios espirituales correctos. Y una de las verdades más poderosas que he descubierto es esta: tu hogar no es solo un techo, es un bayit, un espacio sagrado que contiene códigos de prosperidad. Y cuando esos códigos están activos, tu casa se convierte en un imán de Parnasa, de sustento continuo y creciente. Pero aquí está el problema que veo una y otra vez. La mayoría de las personas viven atrapadas en creencias equivocadas sobre el dinero y la propiedad. Creen que vender su casa es la única salida cuando las deudas aprietan. Creen que mudarse a un lugar más pequeño les dará alivio. Creen que el valor de una propiedad se mide solo en metros cuadrados y ubicación. Y están profundamente equivocados, porque la Torá nos enseña algo que la economía moderna ignora. Existen espacios físicos que están alineados con tu destino de abundancia, y cuando los abandonas sin entender lo que tienes, rompes un flujo espiritual que te estaba enriqueciendo silenciosamente año tras año, incluso sin que te dieras cuenta. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que necesitas ordenar tu relación con tu hogar y con el dinero, suscríbete a este canal y activa la campanita. Y en los comentarios, cuéntame, ¿alguna vez has pensado en vender tu casa por presión económica? Escribe: Rabino, estoy considerando vender. O Rabino, ya vendí y me arrepiento. Quiero saber tu situación real, porque solo así puedo guiarte con precisión. Déjame contarte la historia de Miriam. Miriam tenía 47 años. Trabajaba como empleada administrativa ganando apenas $1,200 al mes y vivía en una casa modesta de 2 habitaciones que había heredado de su madre. La casa no era lujosa. Estaba en un barrio de clase media, necesitaba reparaciones, y Miriam sentía que era una carga. Tenía una deuda de $8,000 en tarjetas de crédito. Su auto se había averiado y necesitaba $2,500 para arreglarlo. Y cada mes llegaba a fin de mes con 0 ahorros. Un día, un agente inmobiliario le ofreció comprarle la casa por $85,000. Miriam pensó: con ese dinero pago todas mis deudas, me compro un auto usado y alquilo un departamento más pequeño. Voy a estar tranquila. ¿Sabes qué hizo? Vendió la casa. Y durante los primeros 6 meses, efectivamente, se sintió aliviada. Pagó las deudas, compró el auto, alquiló un departamento por $400 mensuales.
Pero entonces empezaron los problemas. El dinero que le sobró, después de pagar todo, se fue consumiendo mes a mes porque su salario no alcanzaba para cubrir el alquiler, los servicios, la comida y los gastos básicos. En menos de 2 años, Miriam había gastado todo el dinero de la venta, volvió a endeudarse y ahora, además de las deudas nuevas, tenía que pagar un alquiler que no paraba de subir. Cuando vino a verme, llorando, me dijo: «Rabino, cometí el peor error de mi vida. Vendí la única estabilidad que tenía». Esta historia no es única. La he visto repetirse docenas de veces con diferentes nombres, diferentes cifras, pero siempre el mismo patrón. Personas que venden su casa creyendo que están solucionando un problema financiero, cuando en realidad están destruyendo su base de prosperidad futura. Y esto sucede porque nadie les enseñó a reconocer las señales espirituales y económicas que indican que una casa es un activo de abundancia, no un problema que hay que solucionar. ¿Te das cuenta de lo que acabo de decir? No estabas siendo inteligente al querer vender. Estabas actuando desde el miedo, desde la desesperación, desde la falta de conocimiento sagrado. Y eso, en términos de la Torá, se llama actuar sin vina, sin discernimiento profundo. En el Talmud, en el Tratado de Baba Batra, los sabios discuten extensamente sobre la propiedad y el valor de la tierra, y allí se establece un principio que ha sido olvidado. Kol hakonech karka, konech makom olam. Quien adquiere tierra, adquiere un lugar en el mundo. Esto no es poético, es literal. Poseer un espacio propio te da estabilidad, raíces, capacidad de acumular valor a lo largo del tiempo y, sobre todo, te libera de la esclavitud financiera del alquiler perpetuo. Cuando rentas, estás enriqueciendo a otro. Cuando posees, estás construyendo patrimonio. Y el patrimonio, en la tradición judía, no es solo para ti, es para tus hijos, para las generaciones futuras, para cumplir con tu responsabilidad de ser canal de bendición. Pero aquí viene la parte que la mayoría no entiende. No todas las casas son iguales espiritualmente. Existen casas que están alineadas con tu destino de Shefa, y existen casas que bloquean tu flujo. Y la diferencia entre una y otra se reconoce por señales específicas que voy a revelarte en este mensaje. Si tu casa tiene estas 9 señales, significa que está funcionando como un recipiente sagrado de prosperidad creciente, y venderla sería un acto de autosabotaje financiero brutal. Pero antes de entrar en las señales, necesito que entiendas algo fundamental. La prosperidad verdadera no es un número en una cuenta bancaria, es un estado de equilibrio, paz, propósito y dignidad, donde tu economía refleja tu valor interior y tu alineación con las leyes divinas de abundancia. Y tu casa, tu bayit, es el escenario físico donde ese equilibrio se construye o se destruye cada día. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tomado decisiones financieras por pánico? ¿Cuántas veces has vendido algo valioso por una crisis temporal? ¿Cuántas veces has actuado desde la escasez en lugar de desde la sabiduría? Si estás siendo honesto contigo mismo, la respuesta probablemente te incomoda. Y está bien que te incomode, porque la incomodidad es el primer paso hacia el cambio. Ahora voy a revelarte las 9 señales que indican que tu casa es un canal activo de Shefa y que no debes venderla bajo ninguna circunstancia, sin importar cuánta presión económica sientas en este momento. Escucha con atención cada señal, porque cada una tiene una dimensión espiritual y una dimensión práctica, y ambas son igualmente importantes. Primera señal. Tu casa te fue dada por herencia, regalo o esfuerzo personal prolongado.
Cuando una casa llega a ti por herencia, significa que estás recibiendo el fruto del esfuerzo de generaciones anteriores. En hebreo, esto se llama nachalá, herencia sagrada. Y la Torá es muy clara al respecto. La tierra heredada no debe venderse a la ligera, porque contiene la bendición acumulada de quienes te precedieron. En el libro de Números, capítulo 36, se establece que las heredades deben mantenerse dentro de la tribu, dentro de la familia, porque son parte del pacto divino con tu linaje. ¿Qué significa esto en términos económicos reales? Significa que una casa heredada ya tiene valor acumulado que tú no pagaste. No tienes hipoteca sobre ella, o si la tienes, es menor que el valor de mercado. Esto te da una ventaja financiera enorme. Tus gastos de vivienda son mínimos comparados con alguien que alquila o que acaba de comprar con crédito. Si vendes esa casa por una crisis temporal y luego empiezas a alquilar, pierdes esa ventaja para siempre. Y créeme, recuperarla es casi imposible con un salario promedio. Conocí a un hombre llamado David. David heredó una casa pequeña de su padre en un pueblo alejado de la capital. La casa valía apenas $45,000. David trabajaba en la ciudad, ganaba $900 al mes y pensaba, ¿para qué quiero esta casa vieja en el pueblo? Nadie vive ahí, la voy a vender y con ese dinero me compro un auto mejor. Y eso hizo. Vendió la casa, compró un auto de $30,000 y se quedó con $15,000 en el banco. En menos de 5 años, el auto no valía nada. El dinero se había esfumado en gastos cotidianos. Y David seguía alquilando un cuarto por $250 al mes. Mientras tanto, la casa que vendió ahora valía $70,000 porque la zona se desarrolló. David no solo perdió la casa, perdió la plusvalía, perdió la estabilidad, perdió el canal de Nachalá que sus padres le habían dejado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Una casa heredada no es solo una propiedad. Es un mensaje de tus ancestros que dice, te dejamos esto para que tengas estabilidad, para que no tengas que empezar desde cero, para que construyas desde aquí. Cuando la vendes por impaciencia o por falta de visión, ¿estás rechazando esa bendición? Y en términos espirituales, estás rompiendo un flujo de Shefa que venía hacia ti desde generaciones atrás. Lo mismo aplica si compraste tu casa con esfuerzo personal prolongado. Si trabajaste años para dar el enganche, si pagaste mes a mes tu hipoteca con sudor y sacrificio, esa casa contiene tu energía, tu disciplina, tu capacidad de cumplir compromisos. Eso tiene un valor espiritual incalculable. Venderla en un momento de desesperación es como decirle a tu alma, todo lo que hice no vale nada. Y eso destruye tu autoestima económica, que es uno de los pilares de la prosperidad verdadera. Entonces, primera señal, si tu casa te fue dada por herencia, regalo o esfuerzo prolongado, no la vendas. Está anclando tu estabilidad financiera de una manera que no puedes ver con los ojos, pero que tu economía siente cada mes. Segunda señal, en esa casa, tus gastos fijos son menores que lo que pagarías alquilando. Esta señal es brutalmente práctica y, sin embargo, la mayoría la ignora cuando está bajo presión. Vamos a hacer números reales. Supongamos que vives en tu propia casa y tus gastos mensuales son $80, $100, impuesto predial, $120 de servicios básicos, agua, luz, gas, y $100 de mantenimiento promedio. Total, $300 al mes. Ahora, si vendes esa casa y te vas a alquilar, vas a pagar mínimo $400 de renta, más 120 de servicios, porque los servicios no desaparecen, más gastos de mudanza, más el costo emocional de no tener un espacio propio.
En total, tus gastos de vivienda suben a $520 al mes, o incluso más. ¿Qué significa eso? Significa que cada mes estás perdiendo $220 adicionales que antes no perdías. En un año, eso es $2,640 que se van a pagar el patrimonio de otro. En 10 años, son $20,400 que podrías haber ahorrado o invertido, pero que en cambio los regalaste. Y aquí está la verdad incómoda que nadie te dice. Cuando alquilas, tu gasto de vivienda es dinero muerto. No construye nada, no acumula valor. Es un gasto puro que te empobrece mes a mes. Pero cuando vives en tu propia casa, incluso si necesitas hacer reparaciones o pagar mantenimiento, cada peso que inviertes se queda en tu patrimonio. La casa sigue siendo tuya, sigue acumulando valor, sigue siendo un activo que puedes dejar a tus hijos o que puedes usar como garantía para un préstamo en caso de emergencia real. En el Talmud, en el Tratado de Ketubot, se discute la obligación del esposo de proveer vivienda a su esposa. Y los sabios dicen algo fascinante. Debe darle una vivienda adecuada según su nivel. ¿Por qué? Porque la estabilidad de la vivienda afecta directamente la paz del hogar, la capacidad de planificar, la salud mental y, por ende, la capacidad de generar ingresos. Cuando vives con la incertidumbre del alquiler, con el miedo de que te suban la renta o de que te pidan desalojar, tu mente no está en paz. Y una mente sin paz no puede crear prosperidad. Conocí a una mujer llamada Ruth. Ruth vivía en una casa propia que había terminado de pagar después de 20 años de esfuerzo. La casa estaba un poco deteriorada, necesitaba pintura. El techo tenía una gotera. Ruth ganaba $850 al mes trabajando en una tienda, y sus gastos de la casa eran unos $200 mensuales. Un día, un asesor financiero le dijo: «Ruth, vende esta casa vieja, cómprate un departamento nuevo en un edificio moderno, y vas a estar mejor». Ruth se dejó convencer. Vendió su casa por $95,000, compró un departamento nuevo por $110,000 con un crédito hipotecario, y ahora sus gastos mensuales eran $380 de hipoteca, $150 de gastos comunes del edificio, $130 de servicios. Total, $660 al mes. Antes gastaba $200, ahora gasta $660. La diferencia es $460 que ya no puede ahorrar ni usar para emergencias. En 2 años, Ruth estaba ahogada en deudas nuevas, porque su salario no alcanzaba, y tuvo que volver a trabajar un segundo empleo los fines de semana, destruyendo su salud y su paz. ¿Por qué pasó esto? Porque Ruth no entendió la segunda señal. No entendió que la prosperidad no está en tener algo nuevo o moderno, sino en tener gastos bajos que te permitan respirar, ahorrar y construir. La Torá no nos llama a vivir en palacios, nos llama a vivir con dignidad, con orden, con paz. Y eso se logra cuando tus gastos fijos son manejables con tu nivel de ingresos. Entonces, segunda señal, si en tu casa actual tus gastos fijos son significativamente menores que lo que pagarías alquilando, no la vendas. Esa diferencia mensual es shefa silencioso. Es flujo de abundancia que te está permitiendo sobrevivir e incluso prosperar sin que te des cuenta. Tercera señal, esa casa está ubicada cerca de tu fuente de ingresos, de tu familia o de tu red de apoyo. La ubicación no es solo geografía, es economía. Cuando tu casa está cerca de tu trabajo, ahorras en transporte, ahorras en tiempo, ahorras en energía. Y esos ahorros son dinero real que se queda en tu bolsillo. Pero hay algo más profundo. Cuando tu casa está cerca de tu familia o de tu red de apoyo, amigos, comunidad, sinagoga, iglesia, tienes acceso a un capital social que es invaluable. ¿Qué es capital social?
Es la red de personas que pueden ayudarte en una emergencia, que pueden cuidar a tus hijos mientras trabajas, que pueden prestarte herramientas en lugar de que tengas que comprarlas, que pueden recomendarte para un trabajo, que pueden darte consejo cuando lo necesitas. Ese capital social se destruye cuando te mudas lejos. Y reconstruirlo toma años, a veces décadas. En el libro de Ruth, en el Tanaj, vemos una historia poderosa de este principio. Noemí, después de perder a su esposo y a sus hijos en tierra extranjera, decide regresar a Belén, su lugar de origen. ¿Por qué? Porque allí tenía familia, allí tenía tierras heredadas, allí tenía una red que podía sostenerla. Y efectivamente, cuando regresa, su pariente Boaz la ayuda, redime su tierra, y Ruth, su nuera, encuentra prosperidad. Si Noemí se hubiera quedado en Moab, lejos de su red, probablemente habría muerto en la pobreza. Esta misma verdad aplica hoy. Si tu casa está a 20 minutos de tu trabajo y te mudas a una zona más barata que está a 1 hora y media, ¿cuánto estás perdiendo? Pierdes 3 horas al día en transporte. Eso es 15 horas a la semana, 60 horas al mes. ¿Cuánto vale tu hora? Si ganas $1,000 al mes trabajando 160 horas, tu hora vale $6.25. 60 horas perdidas al mes son $375 de valor de tiempo que estás regalando. Y eso sin contar el costo del transporte, el desgaste físico, el estrés y la imposibilidad de llegar rápido a casa si hay una emergencia con tus hijos. Conocí a un hombre llamado Samuel. Samuel vivía en una casa modesta a 10 minutos de la fábrica donde trabajaba. Ganaba $1,100 al mes. La casa era de su madre, quien se la prestaba sin cobrarle renta. Solo pedía que pagara los servicios. Samuel tenía gastos mínimos y podía ahorrar $300 cada mes. Pero Samuel quería independencia, quería su propio espacio. Entonces alquiló un departamento en otra zona de la ciudad, más lejos, por $450 al mes. Ahora Samuel gasta $450 de renta, $80 de transporte extra, porque está más lejos, $140 de servicios y ya no le queda nada para ahorrar. Además, se levanta a las 5 de la mañana para llegar a tiempo al trabajo y llega a casa a las 8 de la noche, agotado, sin energía para nada. En un año, Samuel había perdido todo lo que había ahorrado, estaba endeudado y su salud empezó a deteriorarse por el estrés y la falta de sueño. ¿Qué pasó? Samuel confundió independencia con aislamiento. Pensó que tener su propio espacio era más importante que estar cerca de su red de apoyo y de su fuente de ingresos, y pagó un precio altísimo por ese error de juicio. En la tradición judía existe un concepto llamado chebra, comunidad, y los sabios siempre han enseñado que un judío no debe vivir en una ciudad donde no hay comunidad judía, porque la comunidad es fuente de apoyo, de aprendizaje, de oportunidades, de ayuda mutua. Este principio trasciende lo religioso. Es un principio de supervivencia económica. Cuando estás solo, cada problema se vuelve una crisis. Cuando estás rodeado de tu red, los problemas se resuelven más fácil porque tienes a quién recurrir. Entonces, tercera señal. Si tu casa está ubicada cerca de tu fuente de ingresos, de tu familia o de tu red de apoyo, no la vendas. Esa ubicación es un activo invisible que está protegiéndote y enriqueciéndote de maneras que no se miden en dinero directo, pero que impactan brutalmente tu economía real. Cuarta señal. La casa tiene espacio suficiente para que puedas trabajar desde ahí o generar un ingreso adicional. Esta es una de las señales más poderosas y más ignoradas. Una casa no es solo un lugar para dormir, es un espacio con potencial económico. Si tu casa tiene un cuarto extra,
un garaje, un patio, un espacio que no estás usando, ese espacio puede convertirse en una fuente de ingresos adicionales. Puedes rentar el cuarto a un estudiante o a un trabajador. Puedes convertir el garaje en un pequeño taller o en una tienda. Puedes usar el patio para cultivar verduras y venderlas. Puedes trabajar desde casa y ahorrarte el costo de una oficina. En la Torá, en el libro de Proverbios capítulo 31, se describe a la mujer de valor, la Eshet Hayil. Y una de las cosas que se dice de ella es que considera un campo y lo compra. Con el fruto de sus manos planta una viña. Esto no es solo poético, es una descripción de inteligencia económica. La mujer sabia usa el espacio disponible para generar valor. No espera que todo le llegue de un solo salario. Multiplica sus fuentes de ingreso usando los recursos que ya tiene. Hoy en día, con el Internet y las nuevas tecnologías, las posibilidades son infinitas. Si tienes un cuarto extra, puedes rentarlo por $200 o $300 al mes. Y ese ingreso puede cubrir todos los gastos de tu casa. Si tienes habilidades manuales, puedes montar un pequeño taller en el garaje y hacer reparaciones, muebles o cualquier servicio que la gente necesite. Si sabes cocinar, puedes preparar comida y venderla desde tu casa. Si tienes conocimientos profesionales, puedes dar clases o consultorías desde una habitación convertida en oficina. Conocí a una mujer llamada Esther. Esther vivía sola en una casa de 3 habitaciones que había heredado de sus padres. Esther trabajaba como secretaria ganando $950 al mes. Y aunque la casa estaba pagada, sentía que era demasiado grande para ella sola. Un vendedor de bienes raíces le sugirió: Esther, vende esta casa, cómprate un departamento pequeño y te quedas con dinero extra en el banco. Esther estuvo a punto de hacerlo, pero entonces vino a consultarme. Yo le pregunté: Esther, ¿cuántas habitaciones tienes sin usar? Me dijo: 2. Le dije: ¿y si en lugar de vender, rentas esas 2 habitaciones a estudiantes universitarios? La universidad está a 10 minutos de aquí. Esther nunca había pensado en eso. Lo hizo. Rentó cada habitación por $250 al mes. Ahora Esther recibe $500 adicionales cada mes, que cubren todos sus gastos de la casa y le sobran $200 para ahorrar. En 2 años, Esther acumuló $4,800 de ahorro puro. Pudo remodelar su cocina y además tener estudiantes en la casa le dio compañía y seguridad. Su casa, que antes veía como una carga, se convirtió en su máquina de generar ingresos pasivos. ¿Ves la diferencia? La diferencia está en la visión. Cuando miras tu casa como un problema, encuentras razones para deshacerte de ella. Cuando la miras como un activo con potencial, encuentras maneras de multiplicar su valor. En el Talmud, en el Tratado de Shabbat, se habla de la importancia de tener un Makom Kabua, un lugar fijo desde donde operas. Los sabios enseñan que quien tiene un lugar fijo para estudiar, para trabajar, para orar, tiene más probabilidades de éxito, porque la constancia y la estabilidad generan resultados. Y tu casa puede ser ese Makom Kabua, desde donde construyes múltiples fuentes de ingresos. Entonces, cuarta señal: si tu casa tiene espacio suficiente para generar ingresos adicionales, o para que trabajes desde ahí, no la vendas. Ese espacio es potencial económico puro, esperando ser activado. Venderla es como tener una mina de oro en el patio y cambiarla por un boleto de lotería. Quinta señal: la casa está en una zona que está creciendo o que tiene proyección de crecimiento. Esta señal requiere discernimiento, pero cuando la identificas correctamente, puede significar la diferencia entre pobreza y prosperidad a largo plazo.
Muchas veces las personas viven en zonas que están en desarrollo y no se dan cuenta. Ven que hay construcciones, que están abriendo nuevas tiendas, que están mejorando las calles, pero piensan, esto no me afecta a mí. Mejor vendo antes de que suban los impuestos. Y cometen un error garrafal. Cuando una zona está creciendo, el valor de las propiedades sube. Punto. No hay vuelta atrás. Si tienes una casa en esa zona, tu patrimonio está creciendo sin que tengas que hacer nada. Es apreciación pasiva. Y si vendes justo antes de ese crecimiento, pierdes toda esa ganancia futura. En la tradición judía existe el concepto de Histadlut, esfuerzo combinado con confianza divina. Parte de ese esfuerzo es tener sabiduría para reconocer las oportunidades que Dios pone frente a ti. Si vives en una zona que está mejorando, eso no es casualidad. Es una oportunidad para que tu economía mejore también, pero tienes que tener paciencia y visión. Conocí a un hombre llamado Ariel. Ariel vivía en una casa, en un barrio que había sido clase media-baja durante décadas. La casa la había comprado su abuelo en los años 30 por casi nada. En el año 2010, la casa valía unos $60,000. Ariel trabajaba en construcción, ganaba $1,200 al mes. Y tenía deudas de $5,000. Un día, un desarrollador inmobiliario le ofreció comprarle la casa por $70,000 porque querían construir un conjunto residencial en la zona. Ariel pensó, perfecto, pago mis deudas, me compro un auto, alquilo un lugar más chico y más céntrico. Estuvo a punto de vender, pero su esposa, que era más prudente, le dijo, esperemos un año más a ver qué pasa. Ariel accedió a regañadientes. Un año después, el desarrollador volvió y ofreció $95,000. Ariel dijo, ahora sí vendo. Pero su esposa insistió, si ofrecen más, es porque esto va a valer mucho más. Esperemos. Y esperaron. En 2018, 8 años después de la primera oferta, la zona se había transformado completamente. Había centros comerciales, edificios nuevos, parques, transporte público mejorado. Y la casa de Ariel, esa misma casa que casi vende por $70,000, ahora valía $180,000. Ariel no solo no vendió. En lugar de eso, pidió un pequeño crédito usando la casa como garantía. Remodeló la propiedad y ahora la alquila por $1,100 al mes, mientras él vive en otra propiedad que compró en una zona similar que también está en desarrollo. Su patrimonio se multiplicó porque tuvo paciencia y visión. Esta historia no es única. Se repite en todas las ciudades del mundo. Las zonas que hoy son barrios olvidados son las zonas céntricas de mañana. Las zonas que hoy tienen problemas son las zonas que los gobiernos priorizan para renovación urbana. Y si tienes una propiedad ahí, estás sentado sobre una mina de oro. Pero aquí está el detalle. Necesitas tener información. Necesitas investigar si en tu zona están planeando obras públicas, si están llegando empresas nuevas, si hay planes de desarrollo urbano. Esa información está disponible en los municipios, en las páginas web gubernamentales, en las noticias locales. Y si la investigas, puedes tomar decisiones sabias en lugar de decisiones emocionales. En el libro de Jeremías, capítulo 32. Hay una historia fascinante. Jeremías está en prisión. Jerusalén está siendo sitiada por los babilonios. Todo parece perdido. Y en ese momento, Dios le dice a Jeremías que compre un campo en Anatot, su ciudad natal. Jeremías obedece. Compra el campo, firma el contrato, lo guarda en una vasija de barro para que dure muchos años. ¿Por qué? Porque Dios le revela que habrá un futuro, que la tierra volverá a tener valor, que la restauración vendrá.
Y efectivamente, 70 años después, los judíos regresaron del exilio y las tierras volvieron a ser valiosas. Jeremías actuó con visión profética en medio de la crisis. Tú no necesitas ser profeta, solo necesitas abrir los ojos, investigar y actuar con paciencia. Si tu zona está creciendo, tu casa está enriqueciéndote cada año sin que tengas que hacer nada más que mantenerte ahí. Entonces, quinta señal. Si tu casa está en una zona que está creciendo o tiene proyección de crecimiento, no la vendas. Cada año que pasa, tu patrimonio aumenta. Venderla ahora es regalar la prosperidad futura que ya está en camino. Sexta señal. Has logrado crear en esa casa un ambiente de paz, orden y estabilidad emocional. Esta señal es espiritual, pero tiene consecuencias económicas directas. Cuando tu casa es un lugar de paz, tu mente puede descansar, tu cuerpo se recupera, tus relaciones mejoran y tu capacidad de generar ingresos se potencia. Pero cuando tu casa es un lugar de caos, estrés o conflicto, tu economía sufre porque tu energía se va en sobrevivir emocionalmente en lugar de prosperar financieramente. En hebreo, la palabra bayit, casa, comparte raíz con la palabra biná, entendimiento, y con boné, constructor. Una casa no es solo paredes, es el espacio donde construyes tu vida, donde desarrollas entendimiento, donde formas a tu familia. Y si ese espacio está funcionando bien, mudarte puede destruir ese equilibrio que te costó años construir. Conocí a una familia, los Cohen. El señor Cohen ganaba $1,400 al mes. Su esposa ganaba $800 trabajando medio tiempo. Y tenían 2 hijos. Vivían en una casa pequeña pero acogedora que habían arreglado con esfuerzo durante 10 años. Los niños tenían su cuarto, había un jardín donde jugaban, la casa estaba cerca de la escuela y aunque el dinero era justo, había paz. Un día, al señor Cohen le ofrecieron un trabajo en otra ciudad que pagaba $1,800 al mes. Parecía una gran oportunidad. Decidieron mudarse, vendieron la casa, se fueron a la nueva ciudad, alquilaron un departamento por $600 al mes. Pero todo cambió. La señora Cohen no encontró trabajo en la nueva ciudad. Los niños extrañaban a sus amigos y su rendimiento escolar bajó. El señor Cohen, aunque ganaba más, ahora gastaba más en transporte, en servicios, en cuidado de los niños, porque no tenían red de apoyo. En menos de un año, la familia estaba más estresada, más endeudada y menos feliz. La señora Cohen me dijo, «Rabino, gano más dinero, pero perdí la paz, y sin paz, el dinero no vale nada». Esta es una verdad profunda. La prosperidad no es solo ingreso, es ingreso más paz. Es tener lo suficiente más tener tranquilidad. Y si tu casa es el lugar donde has logrado construir esa paz, arrancarla de tu vida por una promesa de más dinero puede resultar en una pérdida neta de calidad de vida. En el libro de Salmos, el Salmo 128 dice, Ashrei kol yerei Hashem, ha-holech bidrahav, yeguya kapehakitoyel ashreja betoblach. Feliz todo aquel que teme al Eterno y anda en sus caminos. Cuando comes del trabajo de tus manos, feliz eres y bien te va. Y luego dice, Esteja kegefen poria beyarketei beiteja. Tu esposa será como vid fructífera en lo íntimo de tu casa. ¿Qué nos enseña esto? Que la bendición económica, comer del trabajo de tus manos, está conectada con la paz en tu casa. No son cosas separadas, son una unidad. Cuando tienes paz en tu hogar, tu mente puede enfocarse en mejorar tus ingresos, en aprender nuevas habilidades, en buscar oportunidades. Pero cuando tu hogar es caos, tu mente está en modo supervivencia todo el tiempo. Y en modo supervivencia es casi imposible prosperar. Entonces, sexta señal. Si en tu casa has logrado crear un ambiente de paz, orden
y estabilidad emocional, no la vendas. Ese ambiente es un activo invisible pero real que está sosteniendo tu capacidad de generar ingresos y de mantener tu salud mental. Mudarte puede destruir todo eso y reconstruirlo en otro lugar. Puede tomar años que no tienes. Séptima señal. La casa te permite cumplir con tus obligaciones espirituales sin obstáculos. Esta señal puede sonar extraña para algunos, pero es crucial. En la tradición judía hay mitzvot, mandamientos, que dependen del hogar. Encender las velas de Shabbat, hacer la bendición del pan, tener mezuzá en las puertas, observar las leyes de Kashrut si las sigues, tener un espacio para estudiar Torah. Si tu casa te permite cumplir con estas prácticas sin dificultad, eso no es algo menor. Es una señal de que ese espacio está alineado con tu propósito espiritual. Pero incluso si no eres judío observante, este principio aplica. ¿Tu casa te permite orar, meditar, descansar el día de reposo? ¿Puedes tener un espacio de estudio o reflexión? ¿Puedes reunir a tu familia para comidas significativas? Si la respuesta es sí, tu casa está funcionando como un Mikdash Me'at, un pequeño santuario. En el libro de Éxodo, cuando Dios ordena construir el tabernáculo, lo primero que dice es, Basu li Mikdash beshahanti betoyam, y me harán un santuario y habitaré entre ellos. No dice, habitaré en él, dice, entre ellos. ¿Qué significa? Que el propósito del espacio sagrado no es solo tener un edificio bonito, sino crear un ambiente donde la presencia divina pueda manifestarse en la vida de las personas. Y tu casa, cuando está ordenada espiritualmente, se convierte en ese tipo de espacio. ¿Qué consecuencias económicas tiene esto? Cuando tu casa es un espacio espiritualmente alineado, tus decisiones son más sabias, tus relaciones son más sanas, tu propósito es más claro y tu economía refleja ese orden interior. Pero cuando tu casa es solo un lugar para dormir, sin ninguna dimensión espiritual, te conviertes en un autómata que trabaja, gasta, sin propósito, sin paz, sin dirección. Conocí a un hombre llamado Itzhak. Itzhak era un hombre religioso, observante del Shabbat. Vivía en una casa cerca de su sinagoga, a 10 minutos caminando. Podía ir a rezar cada mañana. Podía caminar al Shabbat sin usar auto. Podía participar en las actividades comunitarias. Ganaba $1,000 al mes. Su casa estaba pagada y vivía tranquilo. Un día le ofrecieron un trabajo en otra ciudad que pagaba $1,600 al mes. Itzhak se entusiasmó. Se mudó. Vendió su casa. Pero en la nueva ciudad no había sinagoga cerca. Tenía que usar auto, incluso en Shabbat, para llegar a rezar, lo cual violaba sus principios. No tenía comunidad. No tenía red de apoyo espiritual. En 6 meses, Itzhak estaba deprimido, aislado, y aunque ganaba más, se sentía vacío. Renunció al trabajo, regresó a su ciudad original, pero su casa ya no estaba disponible. Tuvo que alquilar. Perdió su estabilidad, su paz y su conexión espiritual. Todo por perseguir un salario más alto sin considerar el costo espiritual. ¿Entiendes? No todo es dinero. Hay cosas que el dinero no compra, y una de ellas es la alineación espiritual. Y cuando pierdes esa alineación, eventualmente pierdes todo lo demás también. Entonces, séptima señal. Si tu casa te permite cumplir con tus obligaciones espirituales sin obstáculos, no la vendas. Esa alineación es un canal de bendición que sostiene toda tu vida, incluyendo tu economía. Octava señal. La casa te ha acompañado en momentos difíciles y has visto cómo, a pesar de crisis, siempre has salido adelante mientras vivías ahí. Esta señal es testimonial. Mira tu historia. ¿Has pasado por crisis económicas antes?
deudas, despidos, enfermedades, gastos inesperados, y sin embargo, sigues de pie, sigues teniendo tu casa. Eso no es casualidad. Tu casa ha sido un ancla de estabilidad que te ha permitido resistir tormentas que de otro modo te habrían hundido. En el Talmud hay un dicho, Im en kemach, en Torah. Si no hay harina, no hay Torah. Significa que sin sustento material básico es imposible desarrollarse espiritualmente. Pero también se puede leer al revés. Cuando tienes lo básico, un techo, comida, estabilidad, tienes la plataforma para crecer. Y tu casa es esa plataforma. Si miras tu vida honestamente y reconoces que tu casa ha sido testigo de tu resiliencia, de tu capacidad de levantarte una y otra vez, entonces esa casa tiene un valor simbólico y práctico que va más allá de su precio de mercado. Es el lugar donde aprendiste a sobrevivir. Es el lugar donde tus hijos crecieron. Es el lugar donde construiste recuerdos, donde lloraste, donde celebraste. Y todo eso tiene un peso energético que no se mide en pesos. Conocí a una mujer llamada Lea. Lea había vivido en la misma casa durante 30 años. En esa casa había criado a sus 3 hijos sola después de enviudar. En esa casa había montado un pequeño negocio de costura que la había sostenido. En esa casa había rezado, había llorado, había resistido. La casa estaba vieja, necesitaba reparaciones, y un desarrollador le ofreció comprarla por una buena suma. Los hijos de Lea le decían, «Mamá, vende, cómprate algo nuevo, disfruta». Pero Lea decía, «No puedo, esta casa tiene mi vida. Aquí está la memoria de su padre, aquí los crié, aquí construí todo». Y no vendió. Hoy, a sus 75 años, Lea sigue en esa casa, que ahora vale el triple de lo que le ofrecían, y sus hijos han entendido que su madre tenía razón. Esa casa no era solo una propiedad, era su fortaleza. ¿Cuántas veces has estado a punto de caer y tu casa te sostuvo? ¿Cuántas veces pensaste, no voy a poder pagar esto? Y sin embargo, lo lograste. Esas victorias no son solo tuyas, son el fruto de la estabilidad que tu casa te dio. Y si la vendes en un momento de pánico, estás rompiendo el canal que te ha sostenido hasta ahora. Entonces, octava señal. Si tu casa te ha acompañado en momentos difíciles y siempre has salido adelante mientras vivías ahí, no la vendas. Esa casa es tu fortaleza probada y venderla es como quemar el puente que te ha salvado una y otra vez. Novena señal. Sientes en tu interior que vender sería un error, aunque no puedas explicarlo racionalmente. Esta última señal es la más espiritual de todas. A veces, sabes cosas sin saber cómo las sabes. Sientes una inquietud en el estómago cuando piensas en vender. Tienes sueños donde te ves regresando a tu casa y está vacía. Sientes una resistencia interna que no puedes explicar con lógica, pero que está ahí, constante, persistente. En hebreo existe el concepto de da'at, conocimiento interior. No es intelecto. Es sabiduría que viene de un lugar más profundo, conectado con tu neshama, tu alma. Y cuando tu alma te está diciendo, no vendas, aunque tu mente te esté diciendo, necesitas el dinero, debes escuchar a tu alma. En el libro de Proverbios capítulo 3 dice, Petach el Hashem bechol libeja, beal binateja, al tishaen. Confía en el Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Qué significa esto? Que a veces tu entendimiento racional está limitado por el miedo, por la presión, por la falta de información. Pero tu intuición profunda, cuando está conectada con principios espirituales correctos, puede ver cosas que tu mente no puede. Conocí a un hombre llamado Moshe. Moshe tenía deudas de $12,000, ganaba $1,100 al mes y vivía en una casa heredada. Un banco
le ofreció refinanciar todas sus deudas si vendía la casa y usaba parte del dinero para pagar. Matemáticamente tenía sentido, pero Moshe sentía algo raro en el pecho cada vez que pensaba en firmar. No podía dormir bien. Soñaba que su padre le decía, «No lo hagas». Vino a consultarme. Le pregunté, «¿Qué sientes?». Me dijo, «Siento que si vendo, voy a arrepentirme toda mi vida». Le dije, «Entonces, no vendas. Busquemos otra manera de resolver tus deudas». Y encontramos otra manera. Moshe refinanció las deudas con un plan de pagos más largo, sin vender la casa, redujo gastos innecesarios, consiguió un trabajo extra los fines de semana y en 2 años había pagado todo. Hoy, Moshe me agradece haberlo ayudado a escuchar su intuición. Su casa ahora vale el doble y él tiene estabilidad total. ¿Qué te está diciendo tu interior? ¿Estás sintiendo paz cuando piensas en vender o estás sintiendo inquietud? Si hay inquietud, no ignores esa voz. Es tu alma protegiéndote de un error. Entonces, novena señal. Si sientes en tu interior que vender sería un error, aunque no puedas explicarlo racionalmente, no la vendas. Tu intuición profunda está conectada con sabiduría que tu mente consciente no puede acceder, y desobedecerla tiene consecuencias. Ahora, sé lo que estás pensando. Estás pensando, «Rabino, entiendo todo lo que dices. Mi casa tiene varias de estas señales, pero estoy ahogado en deudas. No tengo cómo pagar. ¿Qué hago?». Y esta es la pregunta crucial, porque reconocer que tu casa es valiosa no resuelve la crisis inmediata. Necesitas herramientas prácticas. Necesitas un plan. Y eso es exactamente lo que voy a darte ahora. Lo primero que tienes que entender es esto. Una crisis financiera temporal no justifica destruir tu estabilidad a largo plazo. Vender tu casa por una deuda de $5,000 o $10,000 es como cortarte una pierna porque tienes un dolor de rodilla. La solución es peor que el problema. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Aquí te voy a dar 7 estrategias concretas que puedes implementar antes de siquiera considerar la venta. Estrategia 1. Refinancia tus deudas sin tocar tu casa. La mayoría de las deudas de consumo, tarjetas de crédito, préstamos personales, tienen tasas de interés altísimas. Si estás pagando 30% o 40% de interés anual, estás siendo devorado. Pero existen opciones para refinanciar esas deudas a tasas más bajas. Algunos bancos ofrecen créditos de consolidación de deudas con tasas del 15% o 18%, lo cual sigue siendo alto, pero es mucho mejor que 40%. Investiga, compara, negocia, y si no calificas para un crédito bancario, busca cooperativas de ahorro, instituciones de microfinanzas o incluso familiares que puedan prestarte a tasa cero o baja para que pagues las deudas caras y luego les pagues a ellos con un plan razonable. En el libro de Nehemías, capítulo 5, hay una historia poderosa. El pueblo judío que había regresado del exilio estaba endeudado, esclavizado por usureros. Nehemías confronta a los prestamistas y les exige que devuelvan los intereses y liberen al pueblo. Y lo logra. ¿Qué nos enseña? Que las deudas injustas pueden y deben ser confrontadas. No eres un esclavo. Eres un ser humano con dignidad. Y aunque hoy no tengas un Nehemías que te defienda, puedes defender tu propio derecho a respirar financieramente. Estrategia 2. Genera ingresos adicionales desde tu casa. Ya mencioné esto antes, pero lo repito porque es crucial. Si tu casa tiene espacio, úsalo. Renta un cuarto, monta un pequeño negocio, da clases, ofrece servicios. No esperes que la solución venga de afuera. La solución está en maximizar lo que ya tienes. Una mujer que conozco, llamada Débora, estaba en crisis. Ganaba $800 al mes, tenía 2 hijos.
y debía $6,000. Pensó en vender su casa, pero en lugar de eso, empezó a hacer pasteles desde su cocina y a venderlos en su barrio y por internet. En 6 meses, estaba generando $400 extra al mes con los pasteles. Usó ese dinero para pagar las deudas agresivamente. En año y medio, estaba libre de deudas y había convertido su negocio de pasteles en su fuente principal de ingresos. ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué necesita la gente en tu barrio? No subestimes tu capacidad de generar valor. En la tradición judía se enseña que Kol Melaká Einá Boshá, ningún trabajo honesto es vergonzoso. Si tienes que limpiar casas, hazlo. Si tienes que lavar autos, hazlo. Si tienes que vender empanadas en la calle, hazlo. Lo vergonzoso no es trabajar humildemente. Lo vergonzoso es no hacer nada y después quejarse. Estrategia 3. Reduce gastos innecesarios con brutalidad. La mayoría de las personas en crisis financiera tienen gastos que no necesitan, suscripciones que no usan, comida que se desperdicia, salidas que pueden evitar, ropa que compran por impulso. Si estás en crisis, necesitas entrar en modo de guerra financiera. Y en modo de guerra, solo lo esencial sobrevive. Haz una lista de todos tus gastos del mes pasado. Todos, cada café, cada dulce, cada transporte. Y después, pregúntate por cada gasto. ¿Esto es absolutamente necesario para mi supervivencia y la de mi familia? Si la respuesta es no, elimínalo. En el Talmud, en el Tratado de Yagigá, se dice, Leolam yachnis adamatzmo velo chitztarech labriot. Siempre debe una persona restringirse a sí misma y no depender de otros. ¿Qué significa? Que la autonomía económica requiere disciplina, requiere decir no a placeres temporales, requiere vivir por debajo de tus medios hasta que puedas vivir dentro de tus medios. Conocí a un hombre llamado Joseph. Joseph ganaba $1,300 al mes y estaba endeudado. Le pregunté, ¿cuánto gastas en comida afuera? Me dijo, no mucho, tal vez $150 al mes. Le dije, eso es $1,800 al año que podrías usar para pagar deudas. Joseph no lo había pensado así. Dejó de comer afuera, empezó a cocinar en casa y ahorró exactamente $150 al mes. En un año tenía $1,800 que aplicó a su deuda más grande. Eso, sumado a otras reducciones, le permitió salir de la crisis sin vender nada. ¿Cuánto estás desperdiciando en cosas que no necesitas? Sé honesto contigo mismo. La prosperidad no es ganar más, es administrar bien lo que tienes. Estrategia 4. Negocia con tus acreedores. La mayoría de las personas no saben que pueden negociar sus deudas. Piensan que la cantidad que deben es inamovible. Pero no es así. Los bancos, las tiendas, los prestamistas, todos prefieren recibir algo en lugar de nada. Y si te acercas con humildad, con un plan, con honestidad, muchas veces puedes lograr una reducción de intereses, una ampliación de plazos o incluso una quita de parte de la deuda. Llama a cada acreedor. Explica tu situación. Di, quiero pagar, pero no puedo con las condiciones actuales. ¿Podemos encontrar un plan que funcione para ambos? Te sorprenderá cuántos están dispuestos a negociar. En la Torá, en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, se ordena la institución del Shemitá, el año sabático, en el cual todas las deudas son perdonadas. ¿Por qué? Porque Dios entiende que las deudas eternas esclavizan, destruyen la dignidad humana y bloquean el flujo de bendición. Hoy no vivimos en una sociedad que observe Shemitá, pero el principio permanece. Las deudas deben tener salida, y tú puedes crear esa salida negociando. Estrategia 5. Usa tu casa como garantía para un crédito más barato, pero solo si es absolutamente necesario y tienes un plan claro.
Esta estrategia es delicada y solo debe usarse como último recurso antes de considerar la venta. Si tu casa está pagada o casi pagada, puedes usarla como garantía para obtener un crédito con tasa baja, porque está respaldado por la propiedad. Pagar todas tus deudas caras y quedarte con una sola deuda manejable. Pero atención, esto solo funciona si tienes un plan claro de cómo vas a pagar ese nuevo crédito. Si no tienes plan, solo estarás cambiando deuda sin garantía por una deuda con garantía. Y si no pagas, perderás la casa de todas formas. Esta estrategia requiere asesoría profesional. Habla con un asesor financiero honesto, con un abogado, con alguien que entienda de créditos hipotecarios. No lo hagas solo. En el Talmud se enseña, Asej leja rab, hazte de un maestro, de un guía. Cuando se trata de decisiones grandes, no actúes solo. Busca consejo sabio. Estrategia 6. Establece Shabbat financiero. Este es un concepto que he desarrollado basado en la sabiduría del Shabbat. Así como el séptimo día es de descanso para recuperar energía espiritual, necesitas crear pausas financieras para recuperar claridad. ¿Qué significa Shabbat financiero? Significa que un día a la semana o un periodo específico del mes no gastas nada que no sea absolutamente esencial. Nada, ni un café, ni un dulce, ni un transporte evitable. Ese día vives con lo que ya tienes en casa. ¿Qué logras con esto? Dos cosas. Primero, aprendes a desacelerarte, a no estar en modo consumo constante. Segundo, cada semana ahorras el equivalente a lo que hubieras gastado ese día. Si normalmente gastas $20 al día en cosas pequeñas, un Shabbat financiero te ahorra $20 a la semana, que son 80 al mes, que son 960 al año. Eso es una deuda pagada o un fondo de emergencia creado. Pero hay algo más profundo. El Shabbat te enseña que el mundo no depende de ti, que puedes parar y el mundo sigue girando, que tu valor no está en cuánto produces o consumes, sino en quién eres. Y esa lección es liberadora financieramente porque te saca del ciclo de ansiedad compra más ansiedad que destruye economías personales. Estrategia 7. Crea un fondo de emergencia mínimo antes de pagar deudas agresivamente. Esta estrategia parece contraintuitiva, pero es crucial. Si estás endeudado, tu instinto es pagar todo rápido. Pero si pagas todo y no tienes ni un peso ahorrado, la primera emergencia, una enfermedad, una reparación del auto, un gasto inesperado, te va a volver a endeudar. Entonces, antes de atacar las deudas, crea un fondo de emergencia de al menos 500 o $1,000. Guárdalo en un lugar seguro. No lo toques, a menos que sea una verdadera emergencia. Y después, sí, ataca las deudas con todo. Pero tener ese colchón te da paz mental y te protege de volver a caer. En el libro de Génesis, cuando José interpreta el sueño del faraón, recomienda guardar el 20% de las cosechas durante los 7 años de abundancia para sobrevivir los 7 años de escasez. Eso es planificación, eso es sabiduría. No importa cuánto ganes, si no guardas nada, vivirás en crisis perpetua. Entonces, estas 7 estrategias son tu plan de acción, no son teoría. Son herramientas concretas que han funcionado para cientos de personas que estaban exactamente donde tú estás ahora. Y si las implementas con disciplina, con fe y con paciencia, puedes salir de la crisis sin destruir tu estabilidad a largo plazo. Ahora quiero llevarte más profundo. Quiero hablarte de un concepto hebreo que cambia completamente la manera en que entiendes tu relación con tu casa y con el dinero. Ese concepto es Jebul, que significa límite, frontera, territorio sagrado. En la Torá, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, Dios establece límites claros para cada tribu.
Cada familia recibe su porción de tierra, su nachalá, y esos límites son sagrados. En el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 14, dice, Lo tasik gbul reajá, no moverás el límite de tu prójimo. Y en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 28, dice, Al tasek gbul olam, no muevas el límite antiguo que establecieron tus padres. ¿Qué significa esto? Significa que los límites físicos, territoriales, económicos, no son arbitrarios, son parte del orden divino. Y cuando respetas esos límites, cuando mantienes tu territorio, cuando no invades lo ajeno y no dejas que invadan lo tuyo, estás alineado con una ley espiritual de abundancia. Tu casa es tu Jebul. Es tu territorio sagrado. Es el espacio que te fue dado, por herencia, por esfuerzo, por la providencia divina, para que construyas tu vida. Y cuando intentas mover ese límite, cuando intentas venderla por presión externa, cuando dejas que otros te convenzan de abandonar tu territorio, estás violando tu propio Jebul. Y eso tiene consecuencias espirituales y económicas. Pero Jebul no es solo territorio físico, también es límite emocional, límite financiero, límite de compromiso. Muchas personas pierden su casa no porque no puedan pagarla, sino porque no tienen Jebul en otras áreas. Prestan dinero que no tienen a familiares que nunca les devuelven. Dicen sí a gastos innecesarios por culpa o por presión social. Trabajan sin poner límites a jefes abusivos que los explotan. Y todo eso erosiona su economía hasta que la casa, que debería ser su refugio, se convierte en la víctima de su falta de límites. Déjame contarte la historia de Ana. Ana vivía en una casa modesta, pagada, heredada de sus padres. Ana ganaba $1,100 al mes. Pero Ana tenía un problema. No sabía decir no. Su hermano le pedía dinero cada mes, $200, para emergencias que nunca terminaban. Su prima le pedía que le pagara el internet porque estaba pasando un mal momento. Su amiga le pedía que la llevara al trabajo todos los días en su auto, sin pagar gasolina. Ana, por bondad, por evitar conflictos, decía sí a todo. Y cada mes, después de dar a todos, a Ana le quedaban apenas $300 para ella. No podía ahorrar, no podía hacer reparaciones en la casa. Vivía al límite. Un día, la lavadora se rompió. Ana no tenía dinero para repararla, pidió prestado. Después se rompió una tubería. Ana volvió a pedir prestado. En un año, Ana tenía $7,000 de deudas. Y entonces pensó, la única solución es vender la casa. Cuando Ana vino a verme, le pregunté, ¿cuánto dinero has dado a otros en el último año? Ana hizo cuentas. En un año había dado o prestado más de $3,000 a su hermano, 600 a su prima, y había gastado 800 en gasolina llevando a su amiga. Total, $4,400 regalados. Le dije, Ana, tu problema no es la casa. Tu problema es que no tienes Jebul, no tienes límites. Estás destruyendo tu economía por no aprender a decir no. Ana empezó a llorar. Me dijo, pero rabino, si no los ayudo, ¿qué clase de persona soy? Le respondí, eres una persona sabia que entiende que no puedes dar lo que no tienes. La Torá ordena amar al prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo. Si te destruyes ayudando a otros, no estás cumpliendo la mitzvah. Estás violando tu propio Jebul, y eso no es bondad. Es autodestrucción. Ana aprendió a decir no. Le dijo a su hermano, no puedo seguir dándote dinero cada mes. Si necesitas ayuda, busquemos juntos una solución, pero yo no puedo ser tu banco. Le dijo a su prima, paga tu propio internet. Le dijo a su amiga, si quieres que te lleve, comparte los gastos de gasolina. Y Ana recuperó el control de su economía. En 2 años había pagado todas sus deudas, había reparado su casa
y tenía ahorros. Y lo más importante, había recuperado su dignidad. Esta historia se repite 1000 veces con diferentes personajes. Personas que tienen casas, que tienen estabilidad, pero que la destruyen porque no tienen Shebul en su vida. Y entonces culpan a la casa, culpan a la economía, culpan a todo, menos a su propia falta de límites. Entonces, si estás pensando en vender tu casa, antes pregúntate, ¿el problema es realmente la casa? ¿O el problema es que no tengo Jebul? ¿Estoy protegiendo mi territorio económico o estoy dejando que otros lo invadan? En el Talmud, en el Tratado de Baba Metzia, se enseña que hay una obligación de Hasabat Aveida, devolver lo perdido. Pero también se enseña que esa obligación tiene límites. Si devolver lo perdido te causa una pérdida mayor, no estás obligado. ¿Por qué? Porque la Torá entiende que la justicia no es autodestrucción. La justicia es equilibrio. Y el equilibrio requiere límites. Tu casa es tu Jebul físico. Manténla, protégela. No la abandones por presiones externas. Y a la vez, establece Jebul en todas las áreas de tu vida. Aprende a decir no a gastos innecesarios, a familiares que abusan, a compromisos que no puedes cumplir. Cuando tengas Jebul completo, tu economía se ordenará y tu casa dejará de ser una carga para convertirse en lo que siempre debió ser, tu fortaleza. Ahora quiero hablarte de 2 conceptos más que son centrales para entender la abundancia desde la perspectiva judía: Shefa y Parnasa. Shefa significa flujo, caudal, abundancia divina que se derrama desde lo alto. Es la bendición de Dios que busca canales para manifestarse en el mundo físico. Pero aquí está lo crucial. Shefa no cae del cielo como lluvia indiscriminada. Shefa busca recipientes, busca personas, lugares, situaciones que estén alineadas para recibirla. Y tu casa puede ser uno de esos recipientes. Cuando tu casa está ordenada, cuando está siendo usada con propósito, cuando es un lugar de paz y no de caos, cuando la mantienes con respeto y gratitud, se convierte en un canal de Shefa. Y entonces, cosas empiezan a fluir, oportunidades de trabajo, ideas de negocio, personas que te ayudan, soluciones que no esperabas. Pero cuando tu casa está en desorden, cuando está llena de cosas innecesarias, cuando la ves como una carga, cuando hablas mal de ella, bloqueas el flujo de Shefa. Es como tener una tubería tapada. El agua quiere fluir, pero no puede porque el canal está obstruido. Parnasa, por otro lado, significa sustento, el ingreso concreto que necesitas para vivir. Parnasa es el resultado de tu esfuerzo, Hishtadlut, combinado con la bendición divina. Y la Torá nos enseña que Parnasa viene con dificultad. En Génesis, después del pecado de Adán, Dios le dice: Beisat apeja tojal lehem. Con el sudor de tu rostro comerás pan. ¿Significa esto que estamos malditos a sufrir? No, significa que el esfuerzo es parte del plan divino. El trabajo no es castigo, es dignidad. Es la manera en que co-creamos con Dios. Pero aquí está el punto. Parnasa fluye mejor cuando tienes estabilidad, cuando tienes un lugar fijo desde donde operas, cuando no estás en modo supervivencia constante, cuando tu mente puede enfocarse en mejorar en lugar de solo resistir. Y tu casa es esa base de estabilidad. En el Talmud, en el Tratado de Pesajim, se cuenta que Rabbi Elazar ben Azariah se volvió rico de la noche a la mañana. Los sabios preguntan, ¿cómo? Y se responde que su suegro le regaló 1000 ciudades y 1000 barcos. Pero el verdadero mensaje no es el regalo material. El mensaje es que Rabbi Elazar estaba alineado espiritualmente, y por eso la abundancia pudo fluir hacia él. No buscó la riqueza. La riqueza lo encontró a él porque era un recipiente adecuado.
Tú no necesitas 1000 ciudades, necesitas una casa. Y si esa casa está alineada correctamente, puede ser tu plataforma para que Parnasa fluya hacia ti con más facilidad. Pero aquí viene la parte incómoda. Prosperar no es solo un derecho, es una responsabilidad. En la tradición judía se enseña que la pobreza no es virtuosa. La pobreza es una tragedia que debe ser superada. El Talmud dice en el Tratado de Nedarim, Ein aniyut ela boroash shel daat. No hay pobreza excepto la pobreza de conocimiento. ¿Qué significa? Que la pobreza material es, la mayoría de las veces, el resultado de pobreza de sabiduría, de falta de educación financiera, de decisiones equivocadas. Y también se enseña que quien es pobre no puede cumplir completamente con la mitzvah de tzedakah, caridad, porque no tiene de qué dar. Entonces, para poder ser un canal completo de bendición para otros, primero necesitas tener lo suficiente para ti y tu familia. Esto no es egoísmo, es orden. Primero, aseguras tu máscara de oxígeno. Después, ayudas a otros. Primero, construyes tu estabilidad económica. Después, puedes ser generoso de manera sostenible, y tu casa es parte esencial de esa estabilidad. Por eso, venderla en un momento de crisis es como cortar la raíz del árbol porque las hojas están marchitas. El problema no es la raíz. El problema es que el árbol necesita agua, poda, cuidado. Pero la raíz debe mantenerse. Si este mensaje está resonando en tu corazón, si estás empezando a ver tu casa con otros ojos, si estás entendiendo que tu crisis no se resuelve vendiendo, sino ordenando, quiero pedirte algo. Comparte este video con alguien que conozcas que esté pasando por una situación económica difícil. Alguien que esté considerando vender su casa o su patrimonio por desesperación. Tal vez este mensaje sea exactamente lo que esa persona necesita escuchar para no cometer un error irreversible. Compártelo ahora. Sé un canal de sabiduría para alguien más. Quiero contarte ahora 3 historias más. Historias de personas reales que estuvieron exactamente donde tal vez tú estás ahora y que tomaron la decisión correcta de no vender, de resistir, de ordenarse, y vieron cómo su casa se convirtió en su mayor activo de prosperidad. Historia de Ricardo. De la deuda a la renta pasiva. Ricardo tenía 52 años. Trabajaba como mecánico ganando $1,350 al mes y vivía en una casa de 3 habitaciones que había heredado de su tío. Ricardo tenía una deuda de $14,000 acumulada en tarjetas de crédito y préstamos personales por gastos médicos de su esposa. Los intereses lo estaban matando. Cada mes pagaba $400 solo de intereses, sin tocar el capital. Un asesor financiero le dijo, «Ricardo, vende la casa, paga todo y empieza de cero». Ricardo estuvo a punto de hacerlo. La casa valía unos $120,000 en el mercado. Si vendía, podía pagar las deudas y quedarle $100,000 en el banco. Pero algo en su interior le decía que no lo hiciera. Vino a verme. Revisamos su situación. Le pregunté, ¿usas todas las habitaciones? Me dijo, no, mi esposa y yo usamos una. Las otras 2 están vacías desde que los hijos se fueron. Le dije, ¿y si rentas esas 2 habitaciones y usas ese ingreso para pagar las deudas? Ricardo nunca lo había considerado. Tenía miedo de meter extraños a su casa, pero estaba tan desesperado que decidió intentarlo. Rentó las 2 habitaciones a trabajadores solteros de una fábrica cercana, $300 cada una, $600 al mes de ingreso adicional. Ricardo usó esos $600 exclusivamente para pagar deudas, aplicando la estrategia de bola de nieve. Pagar primero la deuda más pequeña, después la siguiente, y así sucesivamente. En menos de 2 años, Ricardo había pagado completamente los $14,000 de deuda y ahora
libre de deudas. Esos $600 mensuales son ahorro puro. En 5 años más, Ricardo planea jubilarse y vivir de las rentas mientras hace trabajos de mecánica ocasionales, por gusto, no por necesidad. ¿Qué hubiera pasado si Ricardo hubiera vendido? Hubiera pagado las deudas, sí, pero después hubiera tenido que alquilar un lugar por mínimo $500 al mes. En 10 años, esos son $60,000 pagados en rentas, dinero que nunca vuelve. Y a sus 62 años, Ricardo no tendría patrimonio, no tendría ingreso pasivo, no tendría estabilidad. Hubiera cambiado un problema temporal por una pobreza permanente. Ricardo me dijo hace poco: Rabino, si hubiera vendido mi casa, hoy estaría viviendo en un cuarto rentado, sin futuro, sin paz, trabajando hasta morir. En cambio, ahora tengo un plan de jubilación real, tengo patrimonio, tengo esperanza. Usted me salvó la vida. Y yo le dije: Ricardo, yo no te salvé. Tú te salvaste cuando decidiste escuchar la sabiduría en lugar del miedo. Historia de Carolina, de casi perder todo a construir un imperio desde su casa. Carolina tenía 39 años. Era madre soltera de 2 niñas. Trabajaba como empleada de ventas, ganando $980 al mes. Y vivía en una casa pequeña de 2 habitaciones que había comprado con esfuerzo heroico durante 15 años de pagos hipotecarios. Cuando finalmente terminó de pagar la hipoteca, Carolina sintió alivio. Pero ese alivio duró poco. Su ex esposo dejó de pagar la pensión alimenticia. Carolina tuvo que cubrir todos los gastos sola, y en 6 meses acumuló $9,000 de deudas entre tarjetas de crédito, préstamos y gastos médicos de una de sus hijas. Los cobradores llamaban todos los días. Carolina no dormía. Pensó: tengo que vender la casa, pagar todo y empezar de nuevo. Pero antes de vender, una amiga la trajo a mi sinagoga. Me contó su situación. Yo le dije: Carolina, tu casa no es tu problema. Tu casa es tu solución. Pero necesitas cambiar tu mentalidad de empleada a mentalidad de empresaria. Carolina no entendía. Le expliqué: tienes 2 activos enormes, una casa pagada y habilidades de ventas. ¿Por qué no usas tu casa como base de operaciones para vender desde ahí? Carolina empezó a vender productos de belleza por catálogo desde su casa. Usó su sala como showroom e invitaba a mujeres del barrio a ver los productos. En el primer mes ganó $150 extra, en el tercer mes 400, en el sexto mes 700. Y entonces algo cambió. Carolina se dio cuenta de que podía ganar más trabajando desde su casa que en su empleo. Renunció al trabajo, se dedicó tiempo completo a su negocio y en un año estaba generando $2,200 al mes desde su sala. Pagó todas las deudas, remodeló la casa, ahorró. Y hoy, 5 años después, Carolina tiene un equipo de 20 vendedoras trabajando para ella. Genera más de $5,000 al mes. Y todo empezó desde esa casa que casi vende por desesperación. Carolina me dijo: Rabino, si hubiera vendido, habría perdido la plataforma desde donde construí mi libertad financiera. Mi casa no era el problema. Era el escenario donde Dios quería que yo prosperara. ¿Ves el patrón? En ambas historias, la casa no era el enemigo, era el aliado. Pero solo se convirtió en aliado cuando las personas cambiaron su manera de ver, de pensar, de actuar. Historia de Miguel y Sofía, de la bancarrota a la estabilidad generacional. Miguel y Sofía llevaban casados 23 años. Tenían 3 hijos adolescentes y vivían en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Miguel ganaba $1,450 al mes como supervisor en una fábrica. Sofía ganaba $600 limpiando casas. La casa la habían heredado de los padres de Sofía, estaba pagada, pero necesitaba mantenimiento constante.
Durante años lograron mantenerse a flote, pero entonces vino la crisis. Miguel tuvo un accidente laboral, estuvo 6 meses sin trabajar. Acumularon $18,000 en deudas médicas y de consumo. Cuando Miguel volvió al trabajo, el salario apenas alcanzaba para comer. Los acreedores los amenazaban con demandas. Un abogado les sugirió declararse en bancarrota y vender la casa para saldar parte de las deudas. Sofía vino a verme sola. Me dijo, «Rabino, no quiero vender. Esa casa es la herencia de mis padres. Es lo único estable que tenemos. Pero no veo otra salida». Le pregunté, «¿Tus hijos trabajan?». Me dijo, «El mayor tiene 18, trabaja medio tiempo, gana 400 al mes». Le dije, «¿Y vive en tu casa gratis?». Sofía se quedó callada. Le dije, «Sofía, tus hijos ya no son niños. Es momento de que contribuyan. No estoy hablando de explotarlos. Estoy hablando de enseñarles responsabilidad financiera y construir juntos como familia». Sofía habló con sus hijos. El mayor aceptó pagar $150 al mes por vivir en la casa. Los otros dos, de 16 y 14, empezaron a ayudar con pequeños trabajos para reducir gastos de mantenimiento. Miguel consiguió un trabajo extra los sábados haciendo reparaciones, generando $300 más al mes. Sofía aumentó sus horas de limpieza y subió sus precios, pasando de 600 a 900 al mes. En total, la familia aumentó sus ingresos en $750 mensuales. Usaron ese dinero exclusivamente para atacar la deuda más pequeña primero, después la siguiente, aplicando el método de bola de nieve. En 3 años habían pagado completamente los $18,000. Y algo más importante sucedió. Los hijos aprendieron el valor del dinero, del esfuerzo, de la colaboración familiar. El mayor ahora tiene su propio departamento, pero sigue ayudando a sus padres. Los otros dos están estudiando y trabajando, aportando a la familia. Y Miguel y Sofía, a sus 50 años, tienen su casa, tienen paz, tienen una familia unida y están enseñando a la siguiente generación cómo construir patrimonio. Miguel me dijo, «Rabino, si hubiéramos vendido, habríamos perdido más que una casa. Habríamos perdido la oportunidad de enseñar a nuestros hijos lo que significa luchar juntos y vencer. Esa lección vale más que cualquier cantidad de dinero». Estas 3 historias tienen un denominador común. Personas que estaban al borde del abismo, que tenían todas las razones del mundo para vender, pero que decidieron resistir, ordenarse, pelear y descubrieron que su casa no era el problema, sino parte de la solución. Ahora quiero llevarte a la dimensión más profunda de todo este mensaje. Más allá de los números, más allá de las estrategias, existe una verdad espiritual que sostiene todo lo demás. Tu relación con tu casa refleja tu relación con Dios, con tu propósito y contigo mismo. En el judaísmo existe un principio llamado Olam Hazeh Olam Haba, este mundo y el mundo venidero. Y se enseña que las acciones en este mundo tienen consecuencias espirituales en el mundo venidero, pero también se enseña lo contrario, que tu estado espiritual afecta directamente tu realidad material en este mundo. No son dimensiones separadas, son un continuo. Cuando vives en tu casa con gratitud, cuando la cuidas, cuando la bendices, cuando la usas como espacio sagrado para construir tu vida y la vida de tu familia, estás creando un recipiente espiritual que atrae Shefa. Pero cuando vives en tu casa con resentimiento, cuando la maldices, cuando solo ves sus defectos, cuando constantemente deseas tener algo mejor, estás bloqueando el flujo de bendición. En el Talmud, en el Tratado de Brajot, se enseña, Hamabit al shulhano beroe otomale yodea shehu meborají. Quien mira su mesa y la ve llena,
sabe que está bendecido. No dice quien tiene una mesa llena. Dice quien mira su mesa y la ve llena. La bendición no está solo en lo que tienes, sino en cómo lo percibes. Dos personas pueden vivir en casas idénticas. Una ve una casa vieja, deteriorada, pequeña, insuficiente. La otra ve un refugio, un hogar, un espacio de paz, una plataforma para construir. ¿Cuál de las dos está bendecida? Ambas tienen lo mismo materialmente, pero espiritualmente solo una está alineada para recibir más. Esto no es pensamiento positivo barato. No es la ley de la atracción New Age. Esto es sabiduría talmúdica milenaria que entiende que la realidad tiene dos componentes: lo objetivo, lo que es, y lo subjetivo, cómo lo percibes. Y aunque no puedes cambiar siempre lo objetivo inmediatamente, sí puedes cambiar lo subjetivo ahora mismo. Y cuando cambias lo objetivo empieza a cambiar también. Déjame darte un ejemplo concreto. Conocí a una mujer llamada Raquel. Raquel vivía en una casa pequeña, de una sola habitación, con su hijo. Ganaba $700 al mes trabajando en una panadería. Cada vez que hablaba de su casa decía: «Esta casa horrible, este cuarto miserable, este lugar deprimente». Y efectivamente, cuando yo fui a visitarla, la casa estaba desordenada, sucia, sin luz, sin vida. Le pregunté: «Raquel, ¿cuándo fue la última vez que limpiaste a fondo esta casa?». Me dijo: «¿Para qué? Es tan fea que no vale la pena». Le dije: «Raquel, tu problema no es la casa. Tu problema es que has maldecido tu propio espacio. Y cuando maldices tu espacio, te maldices a ti misma, porque tú eres quien vive aquí». Le di una tarea. Durante una semana, todos los días, vas a limpiar un rincón de esta casa. Y mientras limpias, vas a decir en voz alta: «Gracias, Dios, por este techo. Gracias por estas paredes que me protegen. Gracias por este espacio que me permite vivir con dignidad». Raquel pensó que yo estaba loco, pero accedió. En una semana, la casa estaba limpia. Raquel me llamó y me dijo: «Rabino, ¿algo cambió? No sé qué, pero me siento diferente». Le dije: «Ahora vamos por más. Quiero que cada mañana, antes de salir a trabajar, toques la mezuzá de tu puerta y digas: «Esta es mi casa. Es pequeña, pero es mía. Y desde aquí construyo mi vida». Raquel lo hizo. En 3 meses, Raquel consiguió un segundo trabajo los fines de semana, ganando $250 adicionales. En 6 meses, le ofrecieron un puesto mejor en la panadería con un salario de $950. En un año, Raquel había ahorrado $2,000. Remodeló su pequeña casa, pintó las paredes de colores alegres, compró cortinas nuevas. Y me dijo: «Rabino, yo pensaba que necesitaba una casa nueva para ser feliz, pero lo que necesitaba era cambiar mi manera de ver la casa que ya tengo. Ahora amo este espacio, y desde que lo amo, todo en mi vida ha mejorado». ¿Qué pasó? Raquel cambió su relación espiritual con su espacio, y ese cambio interno se reflejó en cambios externos. No fue magia, fue alineación espiritual que activó energía práctica. Entonces, si estás pensando en vender tu casa, antes pregúntate: ¿cuál es mi relación espiritual con este espacio? ¿Lo bendigo o lo maldigo? ¿Lo cuido o lo descuido? ¿Lo veo como carga o como bendición? En el libro de Deuteronomio capítulo 11 dice: «Uchtaf tam al mezuzot beiteja ubiseareja, y las escribirás en las mezuzot de tu casa y en tus puertas». ¿Por qué? Porque marcar tu casa con las palabras de la Torá es reconocer que ese espacio es sagrado, que no es solo ladrillos y cemento, sino un lugar donde lo divino y lo humano se encuentran. Y cuando reconoces eso, tu casa deja de ser solo un objeto para convertirse en un santuario. Quiero hablarte ahora de un concepto profundo: Tikkun.
Tikkun significa reparación, corrección, restauración. En la Kabbalah se enseña que el mundo fue creado pero se rompió y que nuestra misión como seres humanos es hacer Tikkun Olam, reparar el mundo. Pero antes de reparar el mundo, debemos hacer Tikkun en nuestras propias vidas. Y uno de los Tikkunim más importantes que puedes hacer es el Tikkun financiero. Corregir tu relación con el dinero, con la propiedad, con la abundancia. La mayoría de las personas tiene una relación rota con el dinero. Heredaron creencias erróneas de sus padres, de su entorno, de su cultura. Creencias como el dinero es sucio, los ricos son malos, ser pobre es ser más espiritual, pedir ayuda es debilidad, el trabajo duro siempre es recompensado. Y todas estas creencias son mentiras que bloquean tu prosperidad. Para hacer Tikkun financiero, necesitas identificar esas creencias rotas y reemplazarlas con verdades basadas en la sabiduría de la Torá. Verdad 1. El dinero no es sucio, es neutral, es una herramienta. Puede usarse para bien o para mal. Y en manos de una persona con valores correctos, el dinero es un canal de bendición para muchos. En el Talmud, en el Tratado de Shabbat, se cuenta la historia de Rabbi Eleazar ben Charsom, quien era inmensamente rico y usaba su riqueza para estudiar Torá y sostener a estudiantes pobres. Los sabios lo honran, no lo condenan, porque su riqueza era un medio para propósitos sagrados. ¿Verdad, Do? Ser pobre no te hace más espiritual. La pobreza es una condición que debe ser superada, no glorificada. Dios quiere que prosperes para que puedas cumplir tu misión con libertad y dignidad. En el libro de Proverbios capítulo 10 dice, Birkat Hashem hi ta'ashir, la bendición del Eterno enriquece. Si la bendición de Dios enriquece, entonces la riqueza no puede ser mala en sí misma. ¿Verdad? 3. Pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Nadie prospera solo. Todos necesitamos mentores, consejeros, amigos, familia. Y reconocer que necesitas ayuda es el primer paso para recibirla. En el Talmud se enseña, Aseh leja Rav ukne leja Jaber. Hazte de un maestro y adquiere un amigo. Estas son instrucciones directas de buscar apoyo en tu camino. Verdad. 4. El trabajo duro. No siempre es recompensado. El trabajo inteligente y estratégico sí lo es. Puedes trabajar 12 horas al día durante 30 años y seguir pobre si estás haciendo el trabajo equivocado o si no tienes estrategia. En el libro de Eclesiastés, el rey Salomón, el hombre más sabio que existió, dice, Shavti beroe, jaeres, shelo, la kalim hamerots. Vi que la carrera no es para los rápidos, que significa que el esfuerzo sin sabiduría no garantiza resultados. Entonces, parte de tu tikkun financiero es revisar tus creencias sobre el dinero y reemplazar las mentiras con verdades. Pero hay otro tikkun crucial, el tikkun de tus decisiones pasadas. Tal vez vendiste algo valioso por desesperación. Tal vez prestaste dinero que no debías prestar. Tal vez confiaste en personas equivocadas. Tal vez tomaste deudas para cosas innecesarias y ahora cargas con culpa, con vergüenza, con arrepentimiento. Escucha esto con atención. El tikkun no es volver atrás en el tiempo. El tikkun es aprender de tus errores, perdonarte a ti mismo y tomar decisiones mejores desde hoy en adelante. En el judaísmo existe el concepto de teshuvah, retorno, arrepentimiento. Y Maimónides enseña que la teshuvah completa se logra cuando enfrentas la misma situación que te hizo pecar, y esta vez eliges diferente. No es suficiente decir me arrepiento. Tienes que actuar diferente cuando la tentación vuelve. Aplica esto a tus finanzas. Si en el pasado tomaste decisiones malas, no te quedes atrapado en la culpa.
Haz teshuvá financiera. Aprende, cambia. Y la próxima vez que enfrentes presión económica, elige la sabiduría en lugar del pánico. Y si estás pensando en vender tu casa por presión, esta es tu oportunidad de hacer tikún. Esta es tu oportunidad de elegir diferente, de elegir paciencia sobre pánico, de elegir estrategia sobre emoción, de elegir construcción sobre destrucción. Quiero cerrar la parte profunda de este mensaje hablándote de algo que la cultura moderna ha olvidado por completo: la visión generacional. En la sociedad actual, todo es inmediato. Quieres resultados ahora. Quieres dinero ahora. Quieres éxito ahora. Y cuando las cosas no suceden rápido, te desesperas, tomas decisiones impulsivas y destruyes lo que podría haber florecido con tiempo. Pero la Torá nos enseña a pensar en generaciones, no solo en momentos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, dice: Leman yitab, leja ulebaneja ajarija, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. No solo a ti, a tus hijos, a la siguiente generación. Cuando tomas decisiones financieras, especialmente decisiones sobre propiedad, no debes pensar solo en cómo te afecta hoy. Debes pensar en cómo afectará a tus hijos, a tus nietos, a las generaciones que vienen. Si vendes tu casa hoy para resolver una crisis de $10,000, tal vez solucionas tu problema inmediato. Pero, ¿qué le dejas a tus hijos? Les dejas la lección de que, cuando hay presión, se vende. Les dejas sin herencia. Les dejas con el mensaje de que la estabilidad no es posible, que siempre hay que estar moviéndose, que nunca hay suficiente. Pero si resistes, si te ordenas, si construyes pacientemente, les dejas algo mucho más valioso. Les dejas un patrimonio tangible, la casa, y un patrimonio intangible, la lección de resiliencia, de paciencia, de sabiduría financiera. En el Talmud, en el Tratado de Ta'anit, hay una historia hermosa. Se cuenta de un anciano que estaba plantando un árbol de algarrobo. Un joven pasó y le preguntó: ¿por qué plantas ese árbol? Un algarrobo tarda 70 años en dar fruto. Tú no vivirás para comerlo. El anciano respondió: así como mis padres plantaron para mí, yo planto para mis hijos. Esa es visión generacional. Esa es sabiduría que trasciende el momento presente. Tu casa puede ser tu algarrobo. Tal vez hoy no ves su valor completo. Tal vez hoy sientes que es una carga. Pero si la mantienes, si la cuidas, si la usas sabiamente, en 20, 30, 40 años, tus hijos te agradecerán. Tendrán un lugar donde refugiarse si tienen crisis. Tendrán un activo que pueden vender en caso de emergencia verdadera. Tendrán la lección de que su padre o su madre no se rindió, no vendió el futuro por el presente. Pero si vendes, les dejas vacío. Y el vacío generacional se transmite. Tus hijos también venderán cuando enfrenten presión. Y sus hijos también. Y así se perpetúa la pobreza generacional. Entonces, cuando estés tentado a vender, pregúntate: ¿esta decisión honra a mis ancestros que construyeron este patrimonio? ¿Esta decisión sirve a mis descendientes que vendrán después de mí? ¿O esta decisión solo alivia mi ansiedad del momento presente? En el judaísmo, una de las bendiciones más importantes es Shisheyanu Bekiyemanu Behiguianu Lasman Hase, que nos ha dado vida, nos ha sostenido y nos ha traído hasta este momento. Cada momento es un enlace en una cadena que viene desde el pasado y se proyecta hacia el futuro. Y tú eres el eslabón presente. No rompas la cadena. Hemos recorrido un camino largo juntos en este mensaje. Empezamos con una pregunta simple: ¿debo vender mi casa?
Y hemos descubierto que la pregunta es mucho más profunda de lo que parecía. No se trata solo de dinero, se trata de identidad, se trata de propósito, se trata de fe, se trata de visión, se trata de tu relación con Dios, contigo mismo, con tu familia, con tu futuro. Las 9 señales que te he compartido no son fórmulas mágicas, son indicadores espirituales y prácticos que te ayudan a discernir si tu casa es un canal de Shefa que debes proteger, o si realmente es tiempo de soltar. Y la verdad es que para la mayoría de las personas que están considerando vender por presión económica, la respuesta es no vendas. Tu crisis es temporal. Tu casa es permanente. Y existen estrategias, herramientas, caminos para salir de la crisis sin destruir tu estabilidad. Pero también quiero ser honesto contigo. Habrá casos excepcionales donde vender es la decisión correcta. Si tu casa te está hundiendo en deudas que crecen exponencialmente sin control, si la mantienes, te impide comer, si está en un lugar peligroso que amenaza tu vida o la de tu familia, si mantenerla significa perder todo lo demás, entonces tal vez sea tiempo de soltar. Pero antes de llegar a esa conclusión, agota todas las demás opciones. Busca asesoría, busca ayuda, busca alternativas y sobre todo busca a Dios en oración genuina pidiendo sabiduría. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, que también honramos como sabiduría universal, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da generosamente sin menospreciar, y le será dada. Dios no te va a juzgar por no saber, pero sí espera que pidas su guía antes de tomar decisiones que cambiarán tu vida. Y cuando pidas, escucha. Escucha esa voz interior que te dice, espera, no vendas todavía. Escucha a las personas sabias que te rodean. Escucha los principios de la Torá que te he compartido. Y después, actúa con fe y con estrategia. Si has llegado hasta aquí, significa que este mensaje tocó algo profundo en tu alma. Significa que Dios te está hablando a través de estas palabras. No ignores ese llamado. Quiero pedirte 3 cosas antes de que termines de ver este video. Primera, si estás considerando vender tu casa por presión económica, detente. Dale 30 días a las estrategias que te he compartido. Implementa al menos 3 de las 7 estrategias. Busca consejo sabio. Y solo después de esos 30 días, vuelve a evaluar si vender es realmente necesario. En la mayoría de los casos, en 30 días de acción estratégica, verás que hay otras salidas. Segunda, cambia tu relación espiritual con tu casa a partir de hoy. Cada mañana, cuando salgas de tu casa, toca el marco de la puerta y di, gracias, Dios, por este refugio. Gracias por este espacio que me permite construir mi vida. Que esta casa sea un canal de bendición para mí y para mi familia. Hazlo durante 40 días consecutivos. 40 es un número de transformación en la Torá. 40 días en el diluvio. 40 años en el desierto. 40 días de Moisés en el monte Sinaí. Da 40 días a esta práctica y tu relación con tu casa cambiará. Tercera, ahora mismo quiero que escribas en los comentarios esta frase que voy a darte. Al escribirla, estás sellando un pacto interior contigo mismo, un compromiso con la abundancia, una declaración de fe. La frase es esta: mi casa no es mi problema, es mi fortaleza. Desde aquí construyo mi prosperidad con paciencia, sabiduría y fe. No vendo mi futuro por mi presente. Confío en que Dios me dará la estrategia y la fuerza para salir de esta crisis sin destruir mi estabilidad. Amén. Escribe esa frase completa en los comentarios y después de escribirla, léela en voz alta 3 veces. Deja que esas palabras
penetren en tu corazón. Porque lo que declaras con tu boca tiene poder para cambiar lo que crees en tu corazón. Y lo que crees en tu corazón determina lo que haces con tus manos. Quiero cerrar este mensaje con una bendición rabínica tradicional, adaptada a tu situación financiera. Yevarejeja Hashem, beyesh meraja. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que bendiga tu casa con estabilidad, con paz, con orden. Que la guarde de pérdida, de embargo, de destrucción. Yaer Hashem panav, eleja bijuneka. Que el Eterno ilumine su rostro sobre ti y te favorezca. Que ilumine tu mente con ideas para generar ingresos. Que ilumine tu corazón con paciencia en la crisis. Que te favorezca con oportunidades que no esperabas. Yisa Hashem panav, eleja beyasem leja shalom. Que el Eterno alce su rostro hacia ti y ponga en ti paz. Paz financiera, paz mental, paz familiar. Paz que sobrepasa todo entendimiento, que tu casa se convierta en un Mikdash Me'at, un pequeño santuario donde la presencia divina habita, que desde ese espacio sagrado fluya Shefa hacia todas las áreas de tu vida, que tu parnasa aumente año tras año, que tus deudas se paguen una por una, que tus miedos se transformen en fe y que puedas mirar atrás en unos años y decir: gracias Dios, porque no vendí. Gracias porque resistí. Gracias porque tú me diste la sabiduría para ver que mi crisis era temporal, pero mi casa era permanente. Amén. Amén. Ve amén. Gracias por quedarte hasta el final de este mensaje. Sé que fue largo, sé que fue profundo, pero era necesario, porque las decisiones que tomas sobre tu casa no son pequeñas. Son decisiones que afectarán tu vida, la vida de tu familia y el legado que dejas. Si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez tengas un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que está pasando exactamente por esta situación. Compártele este video. Puede que sea la palabra que lo salve de cometer un error irreversible. Y si necesitas más sabiduría sobre abundancia, sobre finanzas, sobre cómo salir de la escasez desde una perspectiva espiritual y práctica, suscríbete a este canal. Cada semana subo mensajes como este, combinando la sabiduría ancestral judía con situaciones económicas reales. Que el Eterno te bendiga, te prospere y te guarde en todos tus caminos. Shalom ubraja, paz y bendición. Soy el Rabino Saúl y este ha sido un mensaje de vida para ti y para tu familia. Nos vemos en el próximo video.